tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Estoy tentada, ya empecé tentada. ¿Qué les parece esta flor maravillosa? Miren lo que es, ya la conocemos muchos. Muchos conocemos esta florcita, que hace años que está dando vueltas en las redes. Miren lo que es divina, divina, divina. Está tejida, bien pequeña, pero ustedes la pueden hacer con una lana bien gruesa, una aguja más grande y el cuadrado va a salir más grandecito, pero no me digan que no es un sueño. Es un sueño este trabajo. No saben que es simple. Es simple. Prestad atención a algunos pasitos nada más para unirla, pero van a ver que es muy simple de tejer. Y bueno, pueden hacer infinidad de trabajos, como manteles, almohadones, pie de cama, lo que ustedes quieran. Esas ideas ya siempre las dejo para que ustedes compartan sus propias ideas, dónde pondrían cada uno de los proyectos. Y bueno, la idea de hoy es hacer esta maravilla. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Bueno, miren qué belleza lo que son, ya también es todo un clásico, pero bueno, siempre es lindo recordar estos trabajos que son divinos, realmente divinos. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Bueno, lo primero que uno piensa es, no sé, con tanto relieve y tanto en un almohadón, podría ser una manta. La idea es hacer esta flor, pero también si hay gente que le gusta mucho el relieve en las prendas, pueden hacer un zócalo para que no sea tanto como mucho, por lo menos a mí en lo personal, si tiene mucho relieve, tiene que ser un detalle. Para cuando se trata de una prenda, un suéter, un saco, como para un chal, también combinar uno que tenga mucho relieve, otro cuadradito que no tenga tanto, pero por lo general a estas bellezas las hemos visto mucho en caminos, en pie de cama, en almohadones, en mantitas. Eh, Son divinas, la verdad, divinas, divinas estas flores, pero bueno, cada uno la puede aplicar donde más le guste, así que nos vamos a poner en marcha. Yo lo tejí con esta lana divina, la finita, esta vez porque como tiene tanto relieve y tanta cosa, abanicos, tiene muchas bordes salientes, yo no lo quise hacer con o la lana doble, con alguna lana o hilo, puede ser hilo de algodón más grueso. Entonces, nos queda este tamaño porque la lana es bien finita y voy a tejerlo con una aguja número 3. Si ustedes quisieran hacer esta flor con una lana más gruesa, obviamente les va a quedar un cuadrado más grande, que va a ser un sueño también, pero tengan en cuenta esas diferencias que se forman tejiendo con un material más grueso y también con alguna aguja más gruesa. Obviamente que si es más grueso el hilado, la aguja también lo tiene que ser. Pero miren con cuántos colores podemos jugar porque se presta. Es bellísima esta flor. Miren las combinaciones que pueden hacer. Le hacen un fondo en algún color liso si quieren, porque después les voy a mostrar cómo podrían utilizarla. Simplemente se pueden unir ahí con puntaditas o con puntadas a medida que vamos tejiendo. También se pueden unir solo las flores, pero si uno quisiera le puede hacer arcos de cadena, puede hacer arcos de cadena y varetas. Entonces hacen el cuadrado un poquito más grande y los pueden llegar a unir de esa manera. Pero para unir hay un montón de formas. Ahora nos vamos a dedicar a hacer esta flor divina. Me gustó utilizar, por ejemplo, este amarillo claro, un color claro para el centro. En esta ocasión hice todos igual, con el color amarillito en la parte central. Y luego ahí empezamos a combinar colores, porque la gracia de esta flor es que tenga muchos colores. Pueden hacerlas todas iguales o pueden hacer con colores diferentes cada flor. Eso depende del proyecto que ustedes puedan llegar a emplear estas bellezas de flores que son todos ya un clásico. Se ven mucho, miren qué bonitas. Y bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar por el centro, como les mencionaba, yo voy a seguir usando este amarillito. El huequito del centro siempre se va a mantener con este tamaño, no es que vamos a cerrarlo por completo. Entonces, para que el huequito se mantenga este centro así abierto, tiene que ser un anillo de cadenas. No puedo hacer un anillo mágico, porque si no se cerraría
y aparte de cerrarse, quizás uno quede más cerrado que otro, quedarían diferentes. Entonces, aquí se hace un anillo de cadenas. Voy a contar 8 cadenitas y lo cerramos en forma de anillo. Lo voy a cerrar con un punto deslizado. Ya tengo el centrito que siempre va a ser igual para todas las flores que ustedes quieran hacer. Ahora, a este anillo vamos a envolver todo este centro con varetas. Ahí levanté las 3 cadenitas, hice mi primer vareta y continúo tejiendo. En total tenemos que tejer 24 varetas. Estaba pensando que no sé si les mencioné el número 3, la aguja. Obviamente que ustedes pueden tejerlo con 2,5 también, porque es una hebra bien finita. Pero ya saben, si el hilado es más grueso, la aguja tiene que ser un poquito más gruesa. Pero estaba hablando de las varetas y digo, ay, dije el número de aguja. Bueno, ahí va, el número 3 de esta belleza, estas agujitas que ya saben, entran a nuestro Instagram y ahí las pueden encargar. De paso, vamos ofreciendo acá, como todo se vende cuando nosotros somos artesanos o cuando vendemos nuestras cosas. Siempre nos vamos a dedicar un ratito a vender nuestros productos, obviamente. Bueno, me voy a quedar a completar las 24 varetas y después les cuento cómo seguimos. Acá cerré la hilera con un puntito deslizado y ahora vuelvo a levantar mis 3 cadenitas a modo de la primer vareta. Vamos a tejer una cadena al aire y en la próxima vareta tejo una vareta. Acá le vamos a ir dando aumento a esta segunda hilera. Cadena al aire y tejo una vareta. Cadena al aire y vareta sobre vareta. Así para toda la vuelta. Viene bien. Parece complicada, pero no tengan miedo, sobre todo para los principiantes, les digo, ¿no? Porque no es tan como que me asusta con tanto arabesco y tanta vueltita que tiene. Es una flor divina y van a ver que es adictiva, eso sí, se van a entusiasmar tanto y más si les gustan mucho los colores como me gustan a mí, van a querer combinar, van a buscar colores, saben cómo se van a entusiasmar, van a querer hacer un montón. Las pueden hacer todas separaditas y luego se ponen a unir para el proyecto que quieran. Bueno, bien, vieron cómo acá voy avanzando mientras les charleteo. Una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, toda la vuelta me quedo tejiendo. Listo, llegué a la última vareta, cadenita al aire y cerramos buscando esta tercer cadenita ahí con un punto deslizado. Y luego me voy a mover al arco de cadenita y vuelvo a hacer un punto deslizado, así. Tengo que ubicarme justo en el arco de cadena. Ahora, 3 cadenitas para mi primer vareta y en el mismo punto tejo otra vareta. Este va a ser el aumento para esta tercera hilera. Salto al huequito de al lado, el que está entre vareta y otra vez repito 2 varetas juntas. ¿Ven? Así. Fácil, no, recontra fácil. Ahí 2 varetas juntas. ¿Ven? Con este movimiento le estamos dando aumento a este círculo y así me quedo tejiendo, porque esto, dirían los chicos antiguamente, porque ya no lo dicen más, esto es una papa, muy fácil. Bueno, me quedo tejiendo. Acá ya cerré la hilera, corté la hebra porque hacemos un nudito. Aquí llega el punto donde cambiamos de color, empezamos a combinar. Esto sería la base de la flor, si bien acá ¿ven? Lo podemos ver, pero si lo miramos desde arriba solo son detalles con este color. Ahora vamos a combinar y ahora vendría una hilera que es así, miren. Sobre cada vareta, que ahora tenemos el doble, obviamente, tenemos muchas más, vamos a tejer una vareta
una cadena y salto a la vareta de al lado. Ahí, cadena de separación y ahí una vareta. ¿Ven? Así. Así de fácil me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta con este color y ya empiezan a combinar otros colores. Miren, acá ya cerré la hilera. Miren qué bonito que queda esta combinación. Y acá tengo otro color más. Ahora vamos a trabajar así. En cada huequito que dejamos con esa cadena al aire, vamos a tejer dos varetas juntas. Ahí. Una y dos. Una cadena de separación y nuevamente en el huequito que encuentro al lado, vuelvo a tejer dos varetas juntas. Cadena de separación. Esto va a empezar a tomar vuelo. No se preocupen, es así. Necesitamos mucho aumento para hacer esta flor. Así, ¿ven? Muy, muy simple. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren cómo les tiene que quedar. Ven que empieza ya a tomar vuelo. Acá hice nudito y ahora vamos a hacer así. Acá tengo otro color. Este es un verde agua muy, muy lindo. Vamos a ir en esa cadenita de separación entre el grupo de dos varetas. Bueno, acá es donde vamos a trabajar. Voy a comenzar con un punto bajo. Ahí. Ajusto. Y aquí, en este punto que sigue, voy a tejer un abanico de 8 varetas. 7 y 8 varetas. ¿Ven? Y en el caladito que continúa, hacemos el punto bajo. Este es el trabajo que vamos a hacer todo alrededor. Un punto bajo en este huequito, en el próximo el abanico de 8 varetas. El punto bajo en el hueco que continúa y en el que viene vuelvo a hacer el abanico de 8 varetas. Es muy fácil. Esto va a tomar mucho vuelo, pero bueno, es la idea, ¿no? 3 y así me quedo contando. 7 y 8. ¿Ven? Y aquí en el huequito que sigue el punto bajo. Es fácil. Me quedo tejiendo. Miren, acá llegué al último abanico y voy a cerrar en este punto bajo con un puntito deslizado. Ahí vamos. Cadenita para nudo, cortamos. Miren lo que es esta bailarina, divino. Divino, divino. Miren cómo queda, parece el traje de una bailarina. Ahora vamos a tejer con un color bien contraste para hacer todo el borde y la unión de cada uno de los pétalos, porque esto no se parece nada a esto. Entonces, ahora vamos aquí con un color, yo elegí este turquesa divino y en cualquiera de los pétalos. Vamos a empezar, elegimos un punto bajo. Todo lo vamos a tejer con punto bajo en esta hilera y la unión de cada una de estas florcitas, porque en definitiva son pétalos, pero es como que vamos a ir cerrando cada uno. Entonces vamos a empezar aquí. Sobre el punto bajo, tejo un punto bajo. Acá sí hay que prestar atención. Acá voy a tejer el punto bajo. Bien. Esta colita me la voy a ir llevando y vamos a tejer así. Cada una de las varetas, ¿ven? En cada una tejemos un punto bajo. Ahí. Y ya estamos formando este bordecito hermoso que con este turquesa resalta un montón. Esta colita, como ya la llevé bastante, la voy a dejar por detrás. Cuando llego al punto bajo, vuelvo a tejer ahí un punto bajo. Y continúo. 1, 2, 3 y así. ¿Ven?
vamos cubriendo cada una de estas varetas. Ahí, y cuando llego al punto bajo, también tejo ahí un puntito bajo. Así me voy a quedar tejiendo 5 de estos abanicos, 5 en total. Como esto se repite y es muy simple, me quedo haciendo los puntitos bajos hasta tener 5 pétalos cubiertos, 5 abanicos va. Bueno, acá tengo ya los 5 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5. Tejo el punto bajo y así como estoy con la agujita, vamos a ir en búsqueda del primer, ahí el primer punto bajo y el primer abanico. Voy a pasar la aguja por aquí y unimos este primer pétalo con un punto deslizado, ahí. Si lo abro, ven cómo les tiene que quedar así. Ahora giro y voy a seguir con este abanico que tengo aquí. Esta colita ya no la llevo más porque la tejí. Esperen que voy a dar vuelta a la hebra por atrás y vamos a tejer este abanico que está aquí pegadito. El punto bajo y el próximo abanico. Tejí estos dos, voy al punto bajo. Acá viene otro punto de unión. Entonces, tejo el punto bajo y miren, voy a estirar la hebra para mostrarles. Voy a sacar este para que no moleste y podamos ver. Acá cerré el primero, acá también voy a sacar esta. Acá cerramos aquí el primero y tejimos 2 más. En estos dos, que acá, de paso voy sacando estas colitas que me quedan. En estos dos, el punto de unión va a ser en este último abanico. Recuerdan que eran 5, bueno, aquí, donde está el punto bajo, yo voy a doblar así y siempre la unión de los pétalos es en los puntos bajos, donde está el puntito bajo. Y ahí voy a unir. Ven que se va a formar como un triangulito. Entonces, ahí vamos para unir. Lo giro para trabajar bien cómoda. Busco este punto bajo que tejimos y otra vez con un punto deslizado. Ahí está. Uní, así queda como un triangulito, ¿ven? Entonces, tenemos el primer pétalo y el primer triangulito ahí unido. Continúo tejiendo sobre los abanicos, sobre estos. Ahora voy a tejer 4 abanicos, porque este sería el quinto de estos 5 que hicimos. Este ya está, lo usamos para unir pétalo con pétalo y tenemos que completar. Una vez que completamos, volvemos a unir. Pero ahora voy a tejer 4. Bien, ya hice 1, 2, 3, 4 y este era el primero. La unión va a ser, recuerden que el punto bajo lo tejemos. La unión va a ser entre este punto bajo y el que está aquí. No ahí, acá. Acá va a ser la unión. Entonces nuevamente nos vamos a encontrar con 5 pétalos como tiene este. Ahí. Entonces lo giro para trabajar más cómoda. Busco el punto de unión, que sería ahí. Con un puntito deslizado. Y lo vuelvo a girar. Voy a estirar para mostrarles. ¿Ven? Ahí se volvió a formar este pétalo tan bonito. ¿Ven? Y acá queda como una especie de triangulito en el medio. En cada medio de entre pétalo y pétalo nos va a quedar este triangulito, que serían estos. ¿Ven? Ahí. Y nosotros estamos haciendo este trabajo. Ahí está. Ahora, después de cada pétalo viene nuevamente el triangulito. Entonces ahora, nuevamente voy a tejer 2 abanicos. O sea, tejo puntos bajos sobre 2 abanicos. Acá, sobre este y sobre este. Tejí los dos, vuelvo a tejer el punto bajo.
y aquí ya viene otra vez el punto de unión. Estiro y les muestro. Nuevamente tenemos que unir en este punto, porque tenemos que volver a formar ese triangulito, como hicimos acá, ahí. Entonces, giro, voy a buscar el punto de unión, que es aquí, donde está el punto bajo, y con punto deslizado nuevamente, ahí está. Giro, y ahora otra vez voy a tejer 4 de estos abanicos. 4, ¿por qué? Porque el quinto ya lo tenemos acá. Así que me quedo tejiendo puntos bajos sobre estos 4 abanicos. Vieron que es prestar atención, ir despacito, lo pueden lograr porque es muy simple. Lleva sus vueltitas, pero prestando atención esto sale y queda hermoso, vale la pena. Les digo amigos que vale la pena, es divina y van a poder hacer un montón de proyectos. Bueno, me quedo a completar estos 4 abanicos. Acá tengo los 4, miren, ahí. Otra vez vamos a unir aquí. ¿Ven dónde está el triangulito? De este lado, donde está ese punto bajo. Estamos repitiendo, yo se los vuelvo a mostrar, pero está bueno dedicarse a mostrar estos pasos. Aunque se repite, no importa, los voy a mostrar porque para que les salga. Es muy linda, ahí está. Punto deslizado. Giro mi trabajo, voy a estirar la hebra para mostrarles. Miren qué logramos. Logramos tener 3 de los pétalos, que son 4. Miren qué belleza. El último pétalo tiene sus vueltitas, así que yo quería mostrar primero esta parte. Acá tenemos 2 triangulitos, 3 pétalos. Nos faltaría completar el triangulito de aquí. Y luego esta es la parte donde tenemos que hacer algún par de unión más, que es diferente a estos 3 que hicimos. Pero ya vamos despacito y se los voy mostrando. Miren qué belleza lo que es esto. Bueno, ahora, acá tenemos los 3 como les mostraba recién. Estos 2 los vamos a hacer igual como hicimos estos. Para ir acercándome más a este cierre último, que es distinto. Pero estos 2 no, estos 2 se tejen de la misma forma que hicimos recién. Tenemos que hacer el triangulito. Entonces forramos estos 2 abanicos. Ahí, tengo uno. Vamos por el segundo. Aquí. Y lo unimos de la misma forma que hicimos los otros triangulitos. Ahí voy llegando. Punto bajo. Tengo los 2, entonces voy en búsqueda de la unión. Donde lo uníamos aquí, en este punto. ¿Ven? Donde está este pétalo. Ahí. Entonces formamos el triangulito. Como buscamos esta forma de triangulito, resulta también un poco más simple. Ahí. Estoy buscando, estoy pispeando donde está el punto bajo. Ahí está. De aquí pasa un punto deslizado. Bien, voy a estirar y les muestro nuevamente. ¿Ven? Acá me quedan 1, 2, 3, 4, 5, que sería el último pétalo. Formamos 3 de los triangulitos. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora vamos a tejer 3 de estos 5, solamente vamos a tejer 3. Vieron que veníamos tejiendo 4. Bueno, este como es el último, vamos a hacer así. Tejo solamente 3 abanicos y me detengo para mostrarles. Miren, ¿ven? Acá ya hice 3 abanicos. Este es el último, por eso se hace diferente. ¿Dónde va a ser el punto de unión? Estos 2 los vamos a dejar ahí y vamos a buscar el primer pétalo. Voy a contar 1, 2, 3. Aquí va a ser el punto de unión. ¿Ven? Entonces voy en búsqueda del punto bajo. Vengo con mi hebra. Este es el pétalo que se hace diferente, por eso acá más detalle. Hay que mostrar más detalle. Listo. Ahí uní estos 3 con el primer pétalo. Ahora voy a forrar solo un abanico, porque me falta unir
aquí. Entonces, despacito, piano, piano, tranqui, que vamos llegando. Y miren qué bonita flor van a hacer. Forro con punto bajo, solamente un abanico, porque se viene otro punto de unión. Ahí, última vareta. El punto bajo lo voy a tejer igual. Acá me detengo y les muestro. Este punto lo vamos a unir con este. Ahí. ¿Ven? Entonces así vamos a completar los 4 pétalos. O sea que ahí vengo con este punto que lo estiré todo para mostrarles. Busco el triangulito y acá es donde va a ser el punto de unión. ¿Ven? Despacito, ahí vamos. Listo, uní. Me está faltando forrar el último abanico, pero quiero ir mostrándoles cómo va quedando. ¿Ven? La flor prácticamente ya está lista. ¿Qué me queda? Forrar este último abanico, que lo forramos solito. Y hay un detalle más, pero ahí se los muestro. Acá lo forramos. Ahí. Ya están sujetos todos los pétalos. Este solamente falta forrarlo. Cuando llego a la última vareta, me voy a encontrar con este primer punto de unión. Bueno, tengo que unir este punto con este para que aquí no quede abierto. Ven que queda desprolijo. Entonces, vamos a pinchar y volvemos a hacer un punto deslizado. Ese era el último detalle. Pincho, traigo la hebra y cierro con un punto deslizado. Ahora sí, nudito, cortamos. Bien, parece una bolsa, pero van a ver. La acomodamos. Miren, hacemos magia con esto. Miren, miren qué belleza es esta flor. Me queda esconder esta hebra y las otras las fui cortando en el camino. Miren qué bonito. Ustedes la pueden acomodar hacia adentro. Ustedes pueden acomodar, jugar con estos pétalos que tienen tantas vueltitas. Miren qué divina, divina, divina. Les dije, no es nada difícil, solo hay que prestar atención cuando empezamos a unir, así va haciendo este trabajito, va haciendo como ochitos en los puntos de unión. Ustedes prestan atención, lo miran una vez, lo miran 2 veces al video si les cuesta entender cómo van las vueltitas y van a ver que lo sacan porque es muy, muy fácil. Miren estas bellezas, bellezas. Combinar colores, los colores que más les guste. Miren qué bonitas. ¿Cuántas cosas pueden hacer? Bueno, yo les voy a mostrar, no lo tejí, pero la idea era hacer la flor. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, con negro, cómo le hice todo un borde de arcos. Por ahí muchos no lo puedan ver porque es negro. El negro saben que cuesta. Hice en las esquinas 2 arquitos y en los laterales otros 2 arquitos. Entonces, todo un arco de cadena y luego grupitos de 3 varetas. En las esquinas, 2 grupitos de vareta y 3 cadenas. En cada grupito lo voy separando con una cadena. Entonces resulta muy fácil. ¿Cómo lo uní? Con arcos de cadena. Vieron que esto lo hemos estado viendo con arcos de cadena. Ustedes hacen todo el marco con el color que quieran, obviamente. Yo elegí el negro, podría ser un color claro, un color que sea neutro para todos los colores que uno quiera combinar. Una vez que hacen los marcos, luego comienzan a unir con arquitos de cadena si lo quieren. Lo pueden coser, lo pueden unir con punto bajo. Pero bueno, esta es una pequeña muestra de un trabajo futuro que se va a venir con estas flores divinas para jugar con este motivo tan lindo. Esta es la que recién hicimos. Faltaría esconder esta hebrita, pero miren cuántas posibilidades de combinar colores y de hacer esta maravilla que impacta. Al verla, la verdad, es hermosa, es muy bonita, muy vistosa y la pueden hacer con el material que quieran. Me voy a quedar a esconder esta hebrita que me está molestando ahí.
Me molesta ver esas hebritas dando vuelta, pero miren cuántas posibilidades, qué belleza y cuántos proyectos pueden llegar a ser. Un camino de mesa, solo con esta tira, así, uniendo cuadrados y el largo de una mesa, le ponen unas borlas en los extremos, le hacen un borde con, no sé, con de varetas o pancitos y tienen un camino de mesa de ensueño si quisieran hacer un camino de mesa, un pie de cama, bueno, lo que quieran, almohadones, mantas, bueno, mantas ya es palabra mayor, hay que tejer mucho, pero vale la pena. Les digo que vale la pena, espero que les haya gustado tanto como me encantó y cada vez que las veo me maravillo hacerlas y compartirlas con ustedes. Les dejo un besito enorme y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchas gracias. Chao.